Hola, Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo soy Alberto Gamaliel y nuevamente estamos aquí por este podcast, Dunamis Podcast, que es para bendición de cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes. Y hoy me está acompañando mi esposa, mi hermosa esposa, mi querida esposa. Me está acompañando para hacer estos podcasts para honra y gloria de Dios. ¿Cómo estás? Bien. Nerviosa. Es la primera vez que está mi esposa conmigo haciendo estos podcasts y yo sé que está nerviosa, pero Dios es bueno, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar del discipulado bíblico. Algo muy importante del discipulado bíblico. Algo muy importante para cada uno de nosotros, para que el evangelio siga creciendo, para que el evangelio siga, más que nada, extendiéndose para su honra y su gloria. Es muy importante el discipulado bíblico. ¿Qué piensas del discipulado bíblico? Híjole, es un reto el discipulado bíblico, pero también es un mandato de Dios, ¿verdad? Es algo que como creyente debe de uno estar haciendo. Entonces, el discipulado muchas veces lo tomamos como algo muy, pues, no necesario. A veces lo tomamos en las iglesias como algo no necesario, no indispensable, pero la realidad es que Jesús mismo nos enseña en su palabra el discipulado bíblico y nos enseña cuán importante era para Él y cuán importante debe ser para la iglesia hoy en día. Muchas veces lo tomamos como algo a la ligera, como que pues bueno, ya llegó un nuevo creyente, ya salí a evangelizar, ya se está llenando la iglesia de nuevos creyentes, qué padre, está creciendo la iglesia, pero dejamos de lado el discipulado bíblico, que son las pautas para que esos creyentes pues se afirmen en su fe. Amén. El discipulado bíblico no solamente es algo que tenemos que hacer, sino que es un mandato de Dios. Un mandato de Dios. El discipulado bíblico, ¿qué es el discipulado bíblico? El discipulado bíblico es el proceso de ayudar a otros creyentes a crecer en su relación con Jesucristo, con enseñanzas sistemáticas de la palabra de Dios, y no solo como lecciones, sino con nuestra propia vida. Ese es el discipulado bíblico. En el ministerio que empezamos con jóvenes, empezamos con ese ministerio de discipulado, y es algo muy importante porque no solamente empezamos con jovencitos pequeños de adolescentes, sino que ya ahorita vemos un trasfondo donde el trabajo de Dios no es en vano. El trabajo de Dios no es en vano, sino que ese trabajo va creciendo y va madurando, exacto. Ese trabajo va madurando y es de gran bendición para nosotros como discipuladores y como para las personas que estamos discipulando. Ese es de gran bendición. Entonces vemos cómo el discipulado bíblico es tan importante y es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es? Pues realmente es retador. Uh-huh. El discipulado bíblico te lleva tiempo, es algo que es muy retador para los líderes que lo llevan a cabo. A veces es sufrido, pero gracias a Dios que, como tú dices, el estar sembrando el evangelio, el estar sembrando bases, convicciones, enseñanza, doctrinas, ¿verdad? Hacen de los nuevos creyentes personas firmes en su fe, firmes en lo que han creído, y es recompensante ver cuando esos discípulos traen más discípulos o están haciendo discípulos, ¿verdad? Es un trabajo que Jesús mismo hizo con sus 12 discípulos y que ellos fueron y extendieron el evangelio y hicieron muchísimo más discípulos. Entonces es un trabajo muy retador, pero es necesario. Así es. Debemos de hacer conciencia que necesitamos tomar en serio, en urgencia, a ser discípulos. Amén. Porque es a lo que Dios nos ha llamado. La gran comisión fue esa, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces es necesario ponernos una pasión, que Dios nos dé esa pasión por hablar
del Evangelio, pero no solamente por hablar, sino también por discipular. Y como tú lo dices, no solamente son enseñanzas, no es algo que digas tú, ay, tienes que enseñar a fuerza todo este discipulado, ¿verdad? Ujú. No, es mucho, va mucho más allá el discipulado, va mucho más allá que solamente una simple lección. Es algo que se va realizando con el nuevo creyente o con tu discípulo de una manera natural y se va dando relaciones en donde tú eres fortalecido y él también. Entonces muchas veces tomamos el discipulado como una carga y no es así. Dios nos enseña que no es una carga, es algo fácil de llevar y fácil de hacer cuando le ponemos ese amor por discipular, por enseñar, por decir, mira, yo pasé por esto, tú puedes también salir adelante mediante el estudio de la palabra, ¿verdad? Nos va guiando a poder hacer del discipulado algo muy fácil y algo muy ¿cómo se puede decir? Perdurable, ¿verdad? Algo que no se quita fácilmente, sino que perdura la enseñanza y perdura en aquellos que tú estás discipulando, dedicando tiempo. Así es. De hecho, el discipulado, pues eso es cómo Dios trabajó con sus discípulos, cómo Jesús trabajó con sus discípulos. Entonces, no solamente le dio lecciones, sino que también impregnó la vida en ellos. Entonces, el mandato de Dios, lo vemos en Mateo 28:19, implica eso. Y por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden las cosas que yo los he mandado. Y no solamente habla de ir, o sea, yo puedo evangelizar todo el país si quiero, pero y no solo implica eso de ir, sino que también comprometerme a darles un crecimiento, porque ¿de qué sirve que yo les diga que Cristo murió por ellos, pero si no les doy un crecimiento, una madurez? Si se dejan a la deriva y ya nadie más se preocupa por enseñarle, por simplemente decirle, mira, esta es una Biblia, aprende a leerla, ¿verdad? No, o sea, no es nada más esta es una Biblia, es, mira, aquí vas a encontrar esta historia, vamos a leer el Evangelio de San Juan, vamos a ir comprendiendo quién es Jesús, qué es lo que hizo Jesús. Entonces, el discipulado va mucho más allá. La pregunta yo creo que sería, ¿a qué nos enfrentamos cuando hay oposición al discipulado? Exacto. Cuando no hay una pasión por discipular. Es bien duro estar enfrentándote como que vamos nadando contra corriente, porque nos hemos acostumbrado a que, bueno, ya llegó el nuevo creyente, sí, que el pastor se dedique a enseñarle. Y nos enfrascamos en que sí, bueno, solamente él puede dar los discipulados. Y no es así, el mandato es para toda la iglesia, de que todos podemos ser capaces de enseñarle a alguien más. Y qué bonito es tomar la responsabilidad de enseñarle a alguien más sobre Jesús y darle un crecimiento a esa persona, ver cómo Dios va obrando en su vida a través de lo que tú estás enseñándole, y aún uno aprende más. Cuando tú te preparas para enseñarle a alguien más, Dios te sigue hablando y Dios te sigue ayudando a y te sigue capacitando para poder explicar más. Entonces, yo creo que sí, la pregunta sería, ¿a qué retos nos enfrentamos? Hoy en día, ¿verdad? Muchas veces se le da más importancia a otras áreas de la iglesia, y no hemos perdido a veces el enfoque que Dios nos ha mandado a hacer. Nos enfocamos tal vez en muchas cosas que son pasajeras, o que Dios no nos dijo que nos enfocáramos, y dejamos de lado la gran comisión. Dejamos de lado el hablar el Evangelio, el discipular, el enseñar, el darles madurez a los nuevos creyentes. Entonces es bien importante el discipulado. Yo sé que es algo que te apasiona a ti, hablar del discipulado, puesto que cuando empezamos en la iglesia empezamos con niños, niñas, prácticamente que estaban en la preadolescencia, y hablándoles de un discipulado del noviazgo. Y después de ahí, ¿verdad? Nos agarramos de esos
niños, adolescentes, para poderles enseñar la palabra, y Dios ha madurado en ellos, Dios ha obrado en ellos a través de años. No es solamente de que ya fue un año el que estuvimos trabajando con ellos, no, han sido años los que se les estuvo dando discipulado, y había días que pues ni siquiera una clase era más que nada hablar sobre sus vidas y hablar sobre lo que ellos estaban atravesando y acompañarlos en su crecimiento espiritual, no señalándolos, no odiándolos, no excluyéndolos, sino haciéndonos presente en su vida. Exacto. Y es algo que Jesús hacía. Uh-huh. Jesús sabía que aunque sus discípulos algunos le iban a fallar, Él estaba presente en su vida. Él estaba ahí diciendo, oye, yo te amo, estoy aquí, como se lo dijo a Pedro, ¿verdad? Cuando Jesús perfectamente sabía el carácter de cada uno y cómo trabajó con cada uno de ellos. Y era decirle, bueno, sé que me vas a fallar, sé que vas a tener tus luchas, sé que un día me vas a negar, tu carácter, batallas mucho con eso, pero aquí estoy. Así es. Y yo te voy a ayudar a ver las cosas como quiero que las veas, que seas conformado a mi imagen. A la imagen. De hecho, muchas iglesias, ¿verdad? Los hermanos mayores no quieren ser discipulados y no quieren ser discípulos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, Dios manda, no solamente el pastor, sino manda a toda la iglesia. Entonces, si nosotros no siendo discipulados o no teniendo un mentoreo, pudimos estar delante de Dios y caminar conforme a su voluntad, continuar las personas nuevas que podemos nosotros mentorear, ¿verdad? Que podemos nosotros ayudarles a crecer. Y es que hay una característica del discípulo. El discípulo tiene que ser sensible, humilde, para dejarse enseñar. Así es. Entonces, yo sí siento que a veces nos topamos con personas que no quieren dejarse enseñar, o que piensan que ya han llegado a una madurez espiritual donde ya no es necesario que se les enseñe nada, cuando en la realidad de la palabra misma nos dice que debemos estar renovándonos, renovando nuestra manera de ver, nuestra manera de pensar, renovándonos en la palabra. Así es. ¿Por qué? Porque esa misma es la que nos revela y nos dice en qué estamos mal, qué ajustes tenemos que hacer. Entonces, yo creo que una característica del discípulo, ahora sí que para ser enseñado, tiene que ser humilde. Exacto. Tiene que tener ese carácter de decir, sí, quiero aprender más. Así es. Tal vez yo te puedo decir, pues yo no lo sé todo, ¿verdad? Porque yo también a veces he discipulado y tampoco sé todo. No sabemos, no somos una máquina donde todo lo sepamos, ¿no? ¿Verdad? También tenemos que buscar nosotros la respuesta, orar a Dios para que Él nos guíe para poder enseñar, y mediante su Espíritu Santo, ¿verdad?, nos revela lo que Él quiere enseñarnos y cómo contestar también. Pero algo que sí me encanta es que tengan la humildad de ser enseñados. Así es. Los 12 discípulos anhelaban ser enseñados, anhelaban seguir un rabí. Entonces ellos, era un honor estar a los pies de un rabí, de un maestro, que les enseñara la ley, que les enseñara más profundamente el Pentateuco, ¿verdad? Todo lo que Jesús ya estaba escrito hasta el momento en que Jesús anduvo en la tierra. Y sí siento que ellos dejaron todo, tenían ese carácter, esa humildad de ser enseñables. Entonces, una característica del discípulo, y se supone que todos somos discípulos de Jesús, tenemos que ser humildes. Humildes en que no solamente en recibir un mensaje de parte de un pastor, de un líder, sino en decir, pues tal vez tengo 20 años en el Evangelio, tal vez tengo un año en el Evangelio, pero es bueno que alguien me quiera enseñar. Así es. Qué bonito que alguien me quiera enseñar. Tal vez. ¿Qué tiempo? Sí. Y algo que me recuerda mucho es Timoteo, cuando Pablo le dice, oye, ninguno tenga en poco tu juventud, ¿verdad? Porque Timoteo tal vez se sentía como que poco preparado. Exacto. Para poder
darles un ejemplo a aquellos que ya tenían más años o que eran ancianos y le dicen, no tengas miedo, nadie tenga en poco lo que tú puedes dar. Exacto. Porque hasta de un niño aprendemos. Así es. Entonces, pero ¿cómo hacerlo? ¿Verdad? Y la palabra de Dios nos da las pautas para hacerlo, ¿verdad? Nos da las pautas en Efesios 4:11. Vamos a ver ahí Efesios 4:11, lo que dice la palabra de Dios acerca de los dones que Dios ha capacitado a cada uno de nosotros, porque tenemos diferentes dones, diferentes capacidades en lo que Dios nos va a ayudar a hacer, ¿verdad? Entonces dice ahí Efesios 4, del 11 al 13, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ese es el propósito. No solamente es enseñar porque sí, sino llevarlos a una perfección, conforme a una perfección, estatura. Una estatura de Cristo. Entonces, no solamente es hablarles, sino que también es dedicar tiempo. Es difícil, porque dedicamos tiempo, horas, recursos, pero es glorioso cuando vemos a alguien crecer en la palabra de Dios, vemos a alguien que ya está discipulando, a alguien que ya está haciendo lo que tú estás haciendo. Entonces, eso es de bendición para nuestras vidas. Entonces, lo que hacemos para el Señor no es en vano, sino que es para su honra y su gloria. Y eso es muy importante para la iglesia. La iglesia debe de abrazar el evangelismo juntamente con el discipulado. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Abrazar el evangelismo juntamente con el discipulado. Hay una frase, ¿verdad?, que muchas veces la hemos dicho y la hemos aplicado en nuestra iglesia, que es: evangelizamos para dar fruto y discipulamos para conservarlo. Y eso es cierto. Discipulamos y damos fruto, pero el fruto no va a madurar si no dedicamos tiempo, si no le echamos agua, si no los cuidamos, si no le hablamos. El fruto no, el árbol si no lo animas, es como una plantita, ¿verdad? Muchas veces dicen, una plantita tienes que cuidarla, tienes que darle, pues ponerle su abono, podarle de vez en cuando las cosas que ya están así como que echándose a perder, y también le tienes que poner el agua, el sol, que no le falte tantito sol, la sombra, y también llega el punto en que dicen que les tienes que hablar a las plantitas, como la que tú sacaste. les tienes que hablar a las plantas, ¿verdad? Se ponen alegres cuando les hablas, les motivas, y es muy real. Un discípulo, un nuevo creyente necesita ser motivado, necesita ser mentoreado, necesita sentirse acompañado. Porque es real, el nuevo creyente a veces no sabe ni por dónde comenzar. Exacto. No sabe ni por dónde empezar a tener un cambio, tal vez simplemente de actitudes o de ánimo. ¿Por qué? Porque hay personas que pues realmente necesitan que estés ahí diciéndoles, o los nuevos creyentes necesitan que les enseñes simplemente a orar. Así es. A abrir la Biblia, a conocer qué es el Nuevo, el Antiguo Testamento, cómo se divide la Biblia, cosas que parecen simples, pero que en realidad hay nuevos creyentes que nunca han tenido un acercamiento con una Biblia en profundidad o en la oración, ¿verdad? Entonces es necesario estar animándoles. Y no solamente animarlos, sino que se sientan parte amados de ti, ¿verdad? Que sientan que estás con ellos, porque es importante
Si para Dios son importantes, para nosotros también deben Así de ser es. importantes. No es, yo creo que la iglesia primitiva se decía una familia, pero era más allá de llevar un sangre, ¿verdad? Era más allá de que tuvieran un lazo familiar de sangre, sino era en fe. Así es. Y de igual manera hoy en día, ¿verdad? El que tú tengas hijos e hijas espirituales es algo bien bonito. Así es algo que te dicen, oye, yo te aprecio porque eres como mi segunda mamá. Sí. Eres como mi segundo papá. Porque estás ahí cuando me equivoco, estás ahí apoyándome, estás ahí. Va mucho más allá y Dios crea este amor familiar en tus discípulos. Así es. Y los tomas como parte de tu familia. De tu familia. Los tomas como parte de ti, que si no los ves, ahí estás ocupado de que, ¿por qué no fueron? ¿Dónde están? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no estás viniendo? ¿Por qué? ¿Qué te está pasando? ¿Necesitas ayuda? Yo estoy aquí para escucharte, estoy aquí para ayudarte, para orar por ti, estoy orando por ti. O sea, es una forma de... Yo creo que es el amor de Dios el que mueve todo esto. No es algo que tenga una guía, ¿verdad? Sino que es el amor de Dios el que nos hace entender la necesidad, la urgencia de darles un crecimiento a los nuevos creyentes. Así es. Cuando estamos discipulando es el amor. Nos mueve el amor. Nos mueve la pasión. Primeramente nos mueve el amor a Cristo y nos mueve el amor hacia las personas. Hacia los demás. Entonces, dice, todo lo que hagamos, lo hagamos en amor, ¿verdad? Entonces, el discipulado se trata de amar a la persona, de llevarlos en un caminar, en un crecimiento. Entonces, el discipulado es transmitir amor, transmitir sabiduría, transmitir santidad, pero no a bibliazos, ¿verdad? A veces uno quisiera. No a bibliazos, sino con mi propia vida. Así es. Con mi propia vida, entonces, con mi testimonio, con lo que yo hago. Jesús lo hizo así. Jesús lo hizo, el discipulado lo llevó con su propia vida. No les dio, miren, se van a aprender el Pentateuco así, órale. No, sino empezó a practicar con ellos, a tener relación, a comer juntos, a estar juntos en armonía, a ver, Pedro a lo mejor estaba preocupado, a lo mejor estaba angustiado, y iba Jesús y le ayudaba en su problema, en su dificultad. Así es lo mismo. El discipulado es eso, llevar a alguien de la mano y preocuparnos por él. Por eso me encanta lo que dice Timoteo. Ahí lo tienes, ¿no? Timoteo. Sí, lo tenía. Segunda de Timoteo 2, 1 y 2. Segunda de Timoteo 2, 1 y 2. Pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Qué hermoso es. Tú pues, hijo mío. Entonces, ¿qué en lo que estás hablando? Una cuestión de paternidad. Sí. Pablo está hablando de su hijo Timoteo. Tú pues, hijo mío. Mi hijo en la fe le decía. Sí, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que esto es en Cristo Jesús. Y luego le dice el ejemplo. ¿Cuál ejemplo? No el de Jesús, no el de otra persona, sino el de él, el de Pablo. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, un ejemplo, yo. Lo que has oído de mí, esto encarga. O sea, te encargo a que busques hombres fieles. Que sean idóneos para enseñar también a otros. Hombres fieles, idóneos. Hombres fieles y idóneos cualquiera lo puede hacer. Un hombre fiel es aquel que se apasiona por Cristo. Un hombre idóneo es aquel que se apasiona por Dios. Cualquiera que cree en Cristo puede ser un hombre idóneo y un hombre fiel para hacer la obra de Cristo. Y tenemos que estar aptos para hacer la voluntad de Dios. A eso nos ha llamado Dios. Dispuestos. Más que nada de aptos, yo creo que pues Dios nos da la habilidad, Dios nos da la capacidad, ¿verdad? Dios nos ha dado diferentes dones y Dios nos capacita, Dios nos ayuda a poder enseñar y a poder hablar de Él.
su Espíritu Santo nos da, nos ayuda, pero yo creo que sí es más de disposición. Disposición. ¿Y por qué? Porque el cristiano muchas veces anhela servir, pero solamente hasta cierto límite, ¿no? Ya no hasta paso aquí. de aquí. Ya de aquí, ya estoy cómodo, ya no quiero hacer nada más, o tal vez ya lo hice por muchos años, ya Pone sus barreras. ya estoy jubilado de hacer eso. No, no nos jubilamos. No nos jubilamos, ¿verdad? Porque o sea, hay personas que piensan de esta manera, que ya no puedes hacer nada, o que ya ya lo hiciste por mucho tiempo y que ya no es necesario. Cuando ahora sí que, como vi hace poco en un TikTok, hablando de TikTok, todas las manos son necesarias, todas las personas son indispensables. Así es. Todo discípulo de Jesús es necesario para estar haciendo más discípulos. Así es. Es lo que Dios nos mandó a hacer. O sea, podemos poner 1001 excusas detrás de muchas cosas, de que no, ya estoy sirviendo en otro ministerio. No, el mandato es para todos. No es nada más para uno, para los de la alabanza, o para los diáconos, o para los de la escuela, los maestros de escuela dominical, los líderes. No, es para todos. El mandato es para todos. La gran comisión fue dada para todos. Entonces, si tú eres discípulo de Jesús, tienes que estar haciendo discípulos. Tienes que estar hablando, tienes que estar enseñando. Tal vez no de una manera, tú dices, no, pues enseñar, muchas veces nos vamos al enseñar solamente en la escuela dominical. No, tú puedes estar enseñando a tu discípulo en tu casa. Leyendo la Biblia juntos. Puedes estar enseñándole a tu discípulo por videollamada. Tú puedes estar enseñándole a tu discípulo un día invitándolo a comer, y ahí estás enseñándole, porque estás conviviendo, estás ahí. Entonces, por ejemplo, yo en casa pues tengo mis discípulas, mis hijas, pero también me gusta enseñar a más hermanos, ¿verdad? Y Dios es tan bueno que yo sé que tal vez un día, qué bonito que yo vea a estos discípulos enseñándole a alguien más. Lo que mismo que dice Pablo. A Timoteo. Entonces, yo pienso que no hay que menospreciar lo que Dios nos ha dado, pero sí es mucho de disposición, mucho de disposición, insisto, porque un corazón dispuesto, la disposición habla de obediencia, un corazón obediente estaría haciendo esto. Así es. Y un corazón que no es humilde, no es obediente, pues no lo está haciendo, no lo está ni siquiera ni practicando, ni se quiere discipular, o sea, ni quiere que nadie le enseñe, y no quiere enseñar. Entonces, es un mandato de Dios. Es un mandato, no nos podemos, a cada creyente no nos podemos hacer de la vista gorda, porque nos va a pedir cuentas el Señor. Nos va a pedir cuentas del don que Dios nos ha dado. Nos va a pedir cuentas del don que Dios nos dio. ¿En qué lo usaste? ¿En qué lo usaste? ¿En qué lo invertiste? Nos va a pedir cuentas de qué hicimos con la Biblia, con lo que nos dio la palabra de Dios, y de la gente que hemos llevado la oportunidad de hablar la palabra de Dios. Entonces, en perspectiva, hermanos, ya estoy predicando. En perspectiva, Dios nos dio un mandamiento que es la Gran Comisión. Dios tiene un plan para cada persona, con sus dones, con sus habilidades y su contexto. Así es. Y también Dios es en mí, que las personas vean que Dios es real, o sea, que yo sea también un discípulo, para que las personas vean que Dios es real por medio de mí. Sí. Y se nota, porque yo creo que no podemos aparentar. Tú dices, puedo aparentar por un tiempo, ¿verdad?, que soy cristiano. No, los frutos se ven. Hablan. Los frutos se ven. Sí. Se ve cómo Dios obra en tu vida, en tu carácter, en cosas que Dios quiere transformar. Y es real, ¿verdad? Yo sé que
sale a relucir, en el discipulado sale a relucir hasta nuestros defectos delante de nuestro discípulo. Sí. Y es decirle, mira, yo también soy Así imperfecto, que necesito ser discipulado por Así. Cristo y necesito también discipulado pues, por alguien más que tal vez ya atravesó por esto y que Así yo es. necesito ayuda. No me sé todo, pero es bien bonito cuando alguien está detrás Así es. diciéndote, oye, cuenta conmigo para Aquí enseñarte estoy. esto que tú no entiendes, te lo puedo explicar. Así es. Porque es muy bonito que alguien te esté guiando Así en tu es. crecimiento, En el crecimiento. en tu espiritual. crecimiento espiritual. Y ahí sale, pues, ahora sí que tu testimonio ayuda. Así Yo sé que es. todos a veces pasamos por diferentes cosas, pero Dios te pone a los discípulos exactos en los cuales tú puedes impactar su Amén. vida Sí. con tu testimonio. Y lo que tú has atravesado, Dios lo usa para glorificarse. Así es. Y de esa manera bendice Dios a tu discípulo Amén. y obra y dice, mira, pues si él pudo pasar por esto, Dios lo sostuvo, Dios lo ayudó, ese mismo Dios es el que yo estoy creyendo y el que Amén. quiero creer y con el que quiero aprender, ¿verdad? Entonces es algo muy bonito que va mucho más allá de una enseñanza. Ajá. Yo sí siento que el discipulado no lo podemos enfrascar solamente a Biblia. Ujú. No. Yo recuerdo Es mucho, transmitiendo vida. claro, yo recuerdo mucho que incluso hemos tenido conflictos, ¿verdad? De que, ay, es que los cultos no deben de ser así, los de los jóvenes. ¿Por qué? Porque debe ser la enseñanza lo primordial. Y es verdad, o sea, yo sé que el consejo de la palabra es necesario. Pero cuando te topas con jóvenes, por ejemplo, adolescentes tal vez, que traen sus luchas, que traen sus contextos, que traen Sus problemas, sus dificultades. problemas, lo primero que quieren es ser escuchados. Así es. Quieren ser entendidos, Ajá. quieren sentirse apoyados. Así es. Y yo recuerdo mucho que a veces en nuestras reuniones aquí en casa con los jóvenes nos la pasábamos riendo, no era ni siquiera tampoco como tal una predicación o un estudio profundo de la palabra, sino era más como hacer amistad y decirles, mira, sí darles el consejo de acuerdo a la Biblia, Ujú. porque se los da. dábamos, ¿verdad? Se los damos, pero aquí puedes estar en confianza. Aquí estoy para ti. Estoy para ti. Y cuando generas ese vínculo de amistad, de amor con las personas, es más fácil enseñar el Evangelio. Así es. Porque ya hay una relación de amistad. Así es. Jesús mismo lo vemos, que mostró su lado débil delante de sus discípulos cuando lloró por uno de sus amigos. Así es. Que había muerto, por Lázaro. Me imagino que los discípulos se quedaron sorprendidos de por qué está llorando el maestro. Ujú. Pero era necesario que ellos vieran, ¿verdad? Que él también sentía, que Sí. él también reía, que él también lloraba, que él también necesitaba de sus amigos, sentirse arropado, tal vez algún momento sentirse sostenido también por ellos. Y cuánto le dolía a Jesús cuando miraba sus dudas, cuando miraba en ellos su ingenuidad, Ujú. cuando no le reconocían por quién él era, Ujú. cuando veía cuánto le dolía a Jesús ver en sus discípulos su poca fe. Ujú. Y al igual a un discípulo de Jesús, a veces nos duelen nuestros discípulos. Así es. Nos duelen por lo que pasa, nos duelen lo que sufren, Lo que están pasando. lo que están pasando. Entonces, los procesos procesos. que Dios los hace pasar, ahora sí que Sí. no es porque nosotros querramos que pasen, ni, no, o sea, es la voluntad permisiva Así de es. Dios y la voluntad perfecta de Dios. Así es. Pero es muy bonito cuando creas una familia, Un vínculo. un vínculo con tus discípulos. Así es. Es de bendición ver cómo Dios obra Así en es. nuestras vidas y ver cómo Dios hace su obra perfecta en nuestras, Hablo mucho, ¿verdad? en nuestras vidas. Sí, hablas bastante. En nuestras vidas, y no solamente eso, transmitirla a alguien más.
transmitirle a alguien más. En perspectiva, algo pequeño. Algo mucho más pequeño. Sí, en perspectiva, pues estamos viendo que el discipulado es muy importante para la vida cristiana. En perspectiva, Dios, tenemos, como hijos de Dios, tenemos que hacer, evangelizar y hacer discípulos de Cristo. Y ser nosotros discípulos de Cristo, llevar a alguien a un crecimiento espiritual. Es el compromiso de el amor de Dios hacia nuestras vidas. Así es. Yo creo que como conclusión, ¿verdad? Quedaría de que si tú estás sirviendo en una iglesia, aprende el ejemplo de Jesús. Mira el discipulado no como algo pesado, no como algo que no es necesario, sino medita en la palabra, vea la palabra, fíjate en el ejemplo de Jesús y observa cómo Jesús discipulaba, cómo Jesús enseñaba, que es nuestro principal ejemplo, nuestro principal mentor es Jesús, ¿verdad? Y yo creo que si somos obedientes a Cristo y si estamos siendo seguidores de Cristo, debemos de ser conformados a Él, Amén. Conformados a su imagen, pidiéndole a Dios la pasión por discipular, pidiéndole a Dios la pasión por alguien. Y pídele a Dios un discípulo, pídele a Dios, ora a Dios y dile, Señor, dame un discípulo. No sé tal vez cómo le voy a enseñar, no sé cómo voy a hacerle al principio, pero tú dame el entendimiento para poderlo hacer. Amén. Tal vez vamos a empezar a enseñar a leer la Biblia juntos, un día a la semana, y a comentar sobre lo que entendemos y aprendemos de esto, y ahí Dios se va a manifestar. Amén. Entonces es muy bonito tener un discípulo. Es muy satisfactorio ver cómo Dios va obrando en sus vidas y van dando esos pasos de fe, que tu discípulo, al principio ya aceptó a Jesús, ahora ya se está pensando hasta en bautizarse, y ahora lo que sigue, y ahora ya está sirviendo, ya está más comprometido en la iglesia, y después verlos discipulando. Amén. Entonces, Dios te bendiga, Dios te guarde, y realmente es de bendición estos podcasts para nuestras vidas. Nos ponemos a estudiar, nos ponemos a ver qué vamos a hablar. Espero que Dios sea de bendición para tu vida, que busques un discípulo, y si no busca un hermano que te discipule, para que sigas creciendo en gracia y conocimiento de Dios, sigas creciendo y no solamente se quede ahí, sino que sigas hablando la palabra de Dios. Realmente es de gran bendición ver cómo Dios obra en las personas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nosotros somos, yo soy Alberto Gamaliel Reyes Mata. Nosotros somos esposos. Somos esposos. Y mi esposa, mi querida esposa, mi hermosa esposa. Ay, ya fueron muchas flores. Quiero que me haga de cenar tortillas de harina. No, estamos ahí. Entonces, mi esposa Ana Cristina, Dios te bendiga, Dios te guarde, y que Dios nos ayude a seguir haciendo estos videos para su honra y su gloria. Entonces, estamos... No, ya es todo. Entonces, ahí síganos en Dunamis Podcast, en Facebook, en YouTube, también estamos en Instagram. Ahí síguenos para alcanzar a más personas para Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde, que una palabra quede en tus corazones. Nos vemos pronto. Bye. Cuídate, bye. Adiós, bye. Chao, porque hablo mucho.